Buenas tardes, mi nombre es Martín Aguel, soy cirujano especialista en cirugía de tórax, trabajo en la clínica Roca de General Roca, en la provincia de Río Negro, y vamos a hablar en esta oportunidad de patología del mediastino y sus alternativas diagnósticas. Generalmente las masas mediastinales, que en realidad eso es lo que nos compromete en este momento, pueden ser de aspecto quístico y también de aspecto sólido, o sea, no siempre se habla de tumores sólidos y en realidad involucran a un gran abanico de posibilidades diagnósticas. Y justamente ese aspecto es el que nos convoca y que es realmente el desafío de elaborar una estrategia para, si uno pudiera, lograr un diagnóstico antes de definir un tratamiento. Y si no es posible, bueno, comenzar con actitudes un poco más invasivas con la intención de llegar al diagnóstico y poder decidir el tratamiento. Acá me afecta un poquito. Eso. Bueno, para hablar, digamos, del mediastino y digamos, de las patologías que lo afectan, tenemos que hablar también un poco acerca de los aspectos anatómicos, ¿no?, del mediastino. Hay diferentes escuelas a lo largo de todo el mundo que trataron de dividir al mediastino en diferentes compartimentos. De hecho, hay ciertas escuelas, incluso acá en Argentina, que definen un compartimento superior que involucra a las estructuras que se encuentran alojadas a nivel del opérculo torácico, o sea, el orificio que está en el vértice del tórax, que permite el ingreso y salida de órganos. Pero para una definición un poco más digamos, esquemática y fácil de comprender, me gustaría que por ahí tengamos un acuerdo en dividir al mediastino en un compartimento anterior, en el cual, si ustedes me permiten, podemos valorar un límite anterior que pasa por la cara posterior del esternón y una línea imaginaria trazada desde los vasos innominados pasando por delante de la aorta y del pericardio. Ese sería el límite del mediastino anterior. Un mediastino medio o mediastino visceral, donde están alojados los órganos del mediastino, cuyo límite anterior es digamos, la línea imaginaria que pasa por delante de los vasos innominados y de la aorta y del pericardio, y su límite posterior son los cuerpos vertebrales. Perdón, son la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Y un mediastino posterior, cuyo límite anterior es la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y el límite posterior serían, digamos, las uniones costovertebrales y los músculos raquídeos. En todos los sectores hay órganos específicamente y estructuras específicas de cada uno que son los que van a dar el origen a ciertas patologías, pero de hecho casi todos tienen estructuras comunes, como por ejemplo estructuras nerviosas, todos tienen ganglios, todos tienen grasa. Las patologías mediastinales digamos, a veces son de una facilidad extrema o de una accesibilidad extrema para el diagnóstico. La sospecha clínica es mucho más accesible. La mayoría son presentaciones benignas. De hecho, en el adulto es mucho más frecuente que los pacientes se presenten asintomáticos, ¿no? Así en los chicos, que sus estructuras mediastinales están reducidas a un espacio mucho menor, y con crecimientos incluso pequeños de masas, la sintomatología es bastante más demostrativa, ¿no? Porque que sea un adulto o que sea un chico,
el crecimiento tumoral va a seguir existiendo. En los adultos, como tienen la ventaja de tener un tórax más grande, las estructuras mediastínicas tienen más espacio, están más separadas, son más, las estructuras que las unen son más laxas. A medida que va creciendo la masa tumoral, las va desplazando, se va acomodando, va tomando forma, entonces la sintomatología es muy tardía. Y por eso a veces, o la mayoría de las veces, los diagnósticos son tardíos, o cuando la masa es muy grande, o durante el transcurso de estudios radiológicos realizados por otra causa, como ya vamos a ver más adelante, aparece un ensanchamiento mediastinal o una imagen que no debería estar donde está. Entonces eso conlleva a iniciar un camino de estudio. No así en los chicos, que son más sintomáticos que los adultos, incluso con pequeños tamaños de las masas, y si tenemos en cuenta que en los chicos es más factible la patología maligna, también tienen una sintomatología más florida que conlleva, digamos, a un estudio diagnóstico más dirigido y a lo mejor a una caracterización más temprana. En líneas generales, la frecuencia de aparición de las patologías mediastinales y, digamos, lo que es más frecuente incluyen esta pequeña reseña donde demuestra que aparentemente está todo bastante equilibrado entre quistes benignos, timomas, linfomas, teratomas, tumores neurogénicos. Incluso pueden aparecer patologías inflamatorias, endocrinológicas. Y obviamente también está presente la patología maligna, que muchas veces la patología maligna no tiene un inicio dentro del mediastino, sino que comienza en otras estructuras, incluso más allá de los límites mediastinales, y luego, con el correr del tiempo, ingresan dentro de los límites del mediastino y simulan la existencia de una masa mediastinal, pero digamos que durante el curso diagnóstico uno termina descubriendo que pertenece a otro órgano. Quizá esa secuencia es mucho más fácil de demostrar por la existencia previa de algún tumor o porque el paciente ya viene con alguna sintomatología que demuestra que hay cierto desgaste físico y uno puede ya tener la sospecha de la existencia de una enfermedad maligna. Es importante discernir entre si la patología comienza dentro del mediastino o por fuera del mediastino, porque no siempre la patología mediastinal va a aparecer como una estructura, digamos, que comienza o se inicia dentro del mediastino. Hay estructuras que comienzan más allá de los márgenes. Para terminar de delimitar los márgenes mediastinales tenemos el diafragma por debajo y las pleuras a los lados, ¿no? Los espacios pleurales, en realidad, con la pleura mediastinal. La localización más frecuente que uno puede encontrar ciertos tumores depende de sus características, depende de la edad. En los chicos es mucho más frecuente la aparición de tumores de origen neurológico y quizá en los adultos lo más frecuente es la aparición de tumores de origen endocrino. Hay tumores que tienen predilección por ciertos espacios, por ejemplo en los chicos los tumores neuroendocrinos o de origen neurológico tienen predilección por los surcos costovertebrales. En los surcos costovertebrales tenemos las raíces de los nervios, tenemos la parte inicial de los nervios intercostales, tenemos estructuras vasculares, tenemos ganglios, en todos los compartimentos hay grasa. Pero si bien es específico ese tipo de tumores neuroendocrinos del surco paravertebral, eso no quiere decir que no puedan aparecer en el mediastino medio, sobre los nervios vagos o los nervios
frénicos. Como les decía anteriormente, muchas lesiones pueden aparecer a partir de estructuras vecinas al mediastino, otras pertenecen a los órganos mediastinales, pero uno los identifica más que nada por cada órgano. Por ejemplo, hay tumores que son del esófago, obviamente son masas mediastinales, pero uno los trataría y los vería como tumores del esófago. Y la clínica quizás sería distinta y el comienzo de la sintomatología es distinta, así como también patologías subdiafragmáticas que pueden migrar hacia el tórax como quistes pancreáticos, que la sintomatología y los cuadros serían muy diferentes y nos orientarían hacia ese diagnóstico. Muchas patologías pueden originarse en varios sectores a la vez, como los linfomas. Bueno, y como dije, en los chicos es mucho más frecuente la aparición de masas en el mediastino posterior. De hecho, se llevan el 52% de las localizaciones. Esta es una reseña de grupos colectivos digamos, de recolección de casos. No es un solo estudio, sino que son estudios grandes que convocan a varios centros y cada uno tiene, digamos, incidencias diversas. De hecho, en algunos centros por ahí los linfomas son más frecuentes, pero cuando uno hace una inclusión más colectiva, se encuentra que los tumores del timo son mucho más frecuentes en los adultos que cualquier otro tumor mediastinal, sobre todo en el mediastino anterior. En el mediastino anterior, cuando aparece una masa, en el mediastino anterior, más del 50% de las veces es un timoma. Los tumores neurogénicos le siguen en el orden, y los linfomas, como les dije recién, hay series que los demuestran como los más frecuentes, y de hecho en los últimos años fue ganando, digamos, lugares ascendiendo en esta lista, ¿no? Casi en algunas series más frecuentes que los timomas. Y en los chicos los más frecuentes son los tumores neurogénicos. Como dije hoy, más del 50% de los tumores en los chicos ocurren en el surco paravertebral y la mayoría son tumores neuroendocrinos, neuroblastomas, ganglioneuromas y su contraparte maligna, ¿no? Tumores de células germinales también, linfomas, etc. La mayoría de los pacientes se van a presentar clínicamente de manera asintomática, esa es la realidad. Muchos se estudian por otras causas. Por ejemplo, yo tengo un caso que después lo voy a presentar al final de la charla, que es un paciente que consultó por un cuadro de neumonía, un paciente de 57 años, que le hicieron una radiografía de tórax, vieron un ensachamiento o una imagen paracardíaca mediastinal que no correspondía, y empezó con una serie de estudios que llevaron a la detección de un timoma, el mediastino anterior. Pero eso, claro, ocurre en los adultos frecuentemente, por lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Tiene una caja torácica más amplia, las estructuras son laxas, a medida que van aumentando de tamaño, estas masas van desplazando, van empujando, van comprimiendo. Por eso tiene mucho que ver el tamaño de la masa, también el estirpe, si es benigno o maligno, ya que en las patologías malignas van a haber signos y síntomas de invasión, ¿no? Más que de compresión. Aparte de comprimir, van a invadir. Ahora vamos a ver un poquito los signos y síntomas a partir de eso, pero básicamente la presencia de la masa dentro del mediastino lo que va a hacer es ocupar lugar e invadir. Por lo tanto, va a haber obstrucciones, desplazamientos, compresiones. La intercurrencia infecciosa que ocurre generalmente cuando hay algún proceso infeccioso, puede ser pulmonar o de otra índole, que compromete posteriormente a las masas o a los quistes, pueden generar que una masa que inicialmente se comporta como una masa benigna, de sintomatología, de dolor torácico, etc. Incluso hay lesiones quísticas que
pueden ser hemorragias, esa hemorragia convertir algo que era laxo y blando en una formación dura, pétrea, que comprime, desplaza y genera dolor. La elaboración de productos endocrinos también está contemplado, como hablábamos más temprano, sobre todo en los chicos, una investigación de la secreción de norepinefrina y epinefrina pueden llevar a un diagnóstico más certero de tumores neuroendocrinos. En el caso de los tumores de células germinales, pueden valorarse digamos, la presencia de secreción elevada de gonadotrofina coriónica humana, bueno, de otros, alfa-fetoproteína, que con elevaciones de más de 500 nanogramos por mililitro pueden estar hablando casi de un diagnóstico de certeza, y de hecho en muchas escuelas ya inician un tratamiento solo con la valoración en sangre de esas hormonas, pero muchos otros prefieren el diagnóstico histológico. Como les comentaba recién, el hecho de que la masa vaya creciendo y vaya desplazando y comprimiendo, van apareciendo síntomas del tipo tos, dificultad respiratoria, ya sea por desplazamiento de la tráquea o por invasión. De hecho, hay ciertos tumores o crecimientos glandulares dentro del mediastino, como en el bocio, que el 80% de los casos está desplazada la tráquea, es uno de los órganos más afectados por estas masas, por desplazamientos, por compresiones, o incluso en casos de lesiones malignas por invasión y obstrucción. Por lo tanto, además de la presencia de la dificultad respiratoria, pueden aparecer complicaciones del tipo infecciosas por mala mecánica ventilatoria, mala limpieza del árbol respiratorio, acumulación de secreciones, a veces compresión de los pulmones con atelectasias y obviamente compromiso infeccioso. La pérdida de peso puede estar presente por todo esto digamos, que les cuento, y además porque a veces tiene relación con enfermedades malignas, ¿no? Que hasta que no se determina la condición uno no puede empezar un tratamiento, pero lo cierto es que en los casos de aparición de dificultad respiratoria, lo más acertado sería asegurar inicialmente la vía aérea, porque muchos pacientes pueden presentarse con episodios de dificultad respiratoria aguda. Hay pacientes que no consultan hasta muy avanzada la enfermedad, porque lentamente se van adaptando a la situación, a su condición. A lo mejor ellos no son los que se dan cuenta de la dificultad, pero sí alrededor de ellos la familia, hasta que un día el paciente decide consultar, pero ya es demasiado tarde y lo único que se puede hacer son medidas extremas, ¿no? De intubación, resecciones, etc. Bueno, y la sepsis, una infección generalizada con afección de otros órganos también puede estar presente, ¿no? Bueno, tanto en las patologías benignas como malignas, como explicaba recién, puede aparecer dolor torácico, ya sea por compresión de estructuras nerviosas o por invasión de la pared torácica con compromiso del nervio. En las enfermedades malignas, el compromiso de las estructuras óseas y las raíces nerviosas pueden provocar tanto dolor dorsal como alteraciones neurológicas que pueden llevar a la paraplegia. A nivel respiratorio puede aparecer una respiración ruidosa, estridor, disfonía, o por lo menos alteración de la voz, que si bien no es exclusivo de las enfermedades malignas, la mayoría de las veces es casi confirmatorio, ¿no? Pero bueno, pueden también aparecer enfermedades benignas. El síndrome de Claude-Bernard-Horner, la tosis palpebral, la obstrucción de la vena cava superior, bueno, en general, y síndromes endocrinológicos, ¿no? A veces, como explicaba más anteriormente, estudios, digamos, de sangre nos pueden acercar, como por ejemplo en los casos de los timomas, una dosificación de anticuerpos contra la placa
muscular nos pueden estar hablando de una miastenia grave. Bueno, en general los adultos se ven más beneficiados en cuanto a la malignidad. No, la mayoría de las veces las lesiones se comportan como tumores benignos y la mayoría de las veces lo son. Los chicos están un poquito más en desventaja, la mayoría de las veces tienen enfermedades malignas. De hecho, las lesiones neurogénicas en el adulto, más del 70% son benignas, pero en el niño más del 60% son malignas. En cuanto a los estudios diagnósticos, hay una gran variedad de estudios que se pueden realizar una vez que uno tiene la sospecha de una masa mediastinal. Quizá uno de los más útiles es la tomografía con contraste intravenoso, que nos permite muchas veces hacer un diagnóstico casi de precisión, como puede ser en el timoma o en un bocio intratorácico, pero permite más allá de eso hacer una distinción clara de la topografía, las características anatómicas, las relaciones con las estructuras vasculares, permite identificar si hay presencia de invasión o no, incluso a veces alguna metástasis alejada o a corta distancia. El tema que por ahí la limitante, la tomografía con contraste puede llegar a ser la utilización de contraste intravenoso. Hay pacientes que no lo toleran, pero en tal caso tenemos la resonancia nuclear magnética, que tiene, digamos, la misma posibilidad que la tomografía de aclarar tanto la tomografía como las relaciones de la masa mediastinal, pero además nos puede agregar algunas otras, digamos, características, como puede ser la relación íntima con estructuras vasculares y neurológicas, o la irrigación, etc. El PET scan, que recobró desde hace varios años digamos, una situación de preponderancia en todo lo relacionado a enfermedades neoplásicas, ya que ha sido de gran utilidad en la diferenciación de patología benigna y maligna, o por lo menos nos ha permitido hacer un tamizaje de ellas. Si bien hay algunos casos de falsos positivos, es de gran ayuda en el seguimiento de enfermedades neoplásicas y sobre todo en la respuesta al tratamiento en los linfomas. Estudios con otro tipo de radionúclidos pueden ser muy útiles, como el centellograma, en la investigación de tejido tiroideo intratorácico. Hay veces que aparecen masas que aumentan de tamaño, y en pacientes, por ejemplo, que ya han sido intervenidos quirúrgicamente por patología tiroidea, ya sea bocio u otra índole, y con el correr del tiempo aparecen masas mediastinales y son de gran utilidad los centellogramas con tecnesio 99 y yodo 123 como para determinar la existencia de tejido tiroideo intratorácico, ¿no? Como hablábamos hoy de los marcadores químicos y niveles hormonales de alfa-fetoproteína y gonotrofina coliónica humana, que nos permite, digamos, por lo menos hacer un acercamiento a veces con total certeza de los tumores de células germinales, el uso de la norepinefrina y epinefrina para los tumores neuroendocrinos en los chicos, y los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina para detectar en algunos casos de timoma una miastenia grave que estaba, digamos, en una situación subclínica. Cuando todos los recursos que tenemos disponibles desde el punto de vista de las imágenes no son suficientes, tenemos que recurrir a estudios más invasivos, ¿no? O invasivos, en definitiva. Hay una gran discusión en general, que en realidad es una discusión un poco, digamos, informal, sobre si es necesario punzar las estructuras mediastinales o no. Obviamente que va a estar
limitada la punción para aquellas lesiones que están cerca de la pared torácica y son accesibles a una punción. Uno por ahí no pensaría hacer una punción percutánea guiada por tomografía de una lesión que está en el mediastino medio por debajo de la división traqueal, pero sí, ¿por qué no en una masa en el mediastino anterior? Esa, digamos, es la estrategia de la que yo hablaba al principio, ¿no? Y la discusión reside en si se puede hacer o no punciones en tumores mediastinales en los cuales uno sospecha que el tumor es maligno. Entonces ahí pasa lo mismo, hay escuelas que dicen que no debería hacerse porque corremos el riesgo de sembrar en el sitio de la punción células malignas, pero otros dicen que no, que eso es relativamente poco frecuente y de hecho en los grandes centros de derivación donde se tratan estas patologías lo hacen con mucha asiduidad y la verdad es que no tienen mayores complicaciones con la siembra de células malignas a lo largo del trayecto de la punción, salvo algunas ocasiones aisladas que lo convierten en algo poco frecuente. Así que una de las posibilidades es la biopsia guiada por tomografía. Lo cierto es que también hay ciertas patologías, por eso hoy hablaba de la posibilidad de acuerdo a las características de la lesión, a la ubicación, a la división mediastinal en las que se encuentran. A veces uno tiene la certeza, o por lo menos está muy cerca, de qué se trata la patología. Y muchas veces esa patología es única, es un solo nódulo de determinado tamaño, y a lo mejor la extirpación también es tratamiento y diagnóstico. Entonces, a veces uno tiene que medir la estrategia, en vez de punzarlo, por ahí lo que se hace es extirparlo. La biopsia percutánea, por ahí la limitación que tiene es que a veces no sirve para los linfomas, y para los linfomas lo que requerimos es o una biotoracoscopía o, como veremos más adelante, una mediastinotomía o una mediastinoscopía. Las punciones con aguja fina guiadas por endoscopía son una técnica bastante novedosa. Ya hace tiempo que está en Argentina, está en crecimiento. No, si bien a nivel mundial tiene mucha más repercusión, no tanto acá en Argentina porque es una técnica muy cara. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero por ahí por mi especialidad yo he mandado a hacer punciones a pacientes para hacer estadificación de cáncer de pulmón a través de esta técnica, y la verdad que son técnicas que están avanzando mucho porque en manos especializadas y bien preparadas tiene más de un 98% de sensibilidad y especificidad, con lo cual está incluso poniéndose a la altura de la mediastinoscopía e incluso de la biotoracoscopía. Tener una especificidad y una sensibilidad de casi el 100% lo convierte en un recurso óptimo. En realidad esto lo que estamos viendo es una ultrasonografía endobronquial, es un endoscopio, en este caso sería un broncoscopio, que tiene un transductor ecográfico donde puede ver ganglios o masas por fuera de la pared traqueal y guiar una aguja hasta el interior de la masa y tomar muestras por aspiración. Es importante este recurso porque si bien es invasivo, no es tan invasivo como un acto quirúrgico, mucho menos como una toracotomía. Entonces, costo-beneficio, si hablamos de salud, de vida, y es mucho mejor. Lo que pasa que, claro, es caro, es muy caro. Cuesta $, y digamos que es una limitación para cualquier especialista y generalmente debería estar en centros de alto volumen de derivación de patología torácica. La mediastinostomía anterior es una técnica
bastante antigua, la describió un médico llamado Chamberlain. Es una incisión que se hace en el segundo espacio intercostal, en una ubicación bien paraesternal, pero que también, digamos, desde el punto de vista estratégico, uno lo tiene que tener en cuenta, pero no va a ser para diagnosticar cualquier masa mediastinal, sino que tiene que estar en contacto con la pared torácica y tiene que estar accesible la masa para realizar esta técnica, porque uno la tiene que tener como recurso, porque la va a usar solo en contadas ocasiones. De hecho, hoy creo que en pacientes con un buen estado general, con una masa mediastinal en contacto con la pared, yo elegiría una videotracoscopía. Pero hay que tenerla en cuenta para aquellos pacientes que no tolerarían una anestesia general o un tratamiento por video. Otra de las técnicas que también tiene varios años ya de existencia, esto es un mediastinoscopio, es una técnica que fue descrita por Carlens en el año 1956 para diagnóstico de lesiones mediastinales, y en el año 1968 ya empezó a utilizarse como un recurso necesario para la estadificación del cáncer de pulmón. Y hasta la fecha no se dejó de utilizar porque es un procedimiento que costo-beneficio es muy accesible, es preciso, tiene una especificidad y una sensibilidad altas, y la verdad que no es tan, digamos, desde el punto de vista de la confección del procedimiento para el paciente, no es tan crítico. Consiste en la realización de una incisión por encima del manubrio esternal. Uno tiene que acceder a la cara anterior de la tráquea y por debajo de la glándula tiroides, abrir la fascia pretraqueal. Uno no puede entrar en cualquier lado, tiene que entrar en la envoltura de la tráquea y dirigirse por la cara anterior de la tráquea hasta identificar los ganglios paratraqueales y subcarinales. A veces también uno puede tomar muestra de ganglios bronquiales y en manos experimentadas también del callado aórtico. Acá tengo un ejemplo, si lo pueden ver sería fantástico, de una mediastinoscopía. Yo les voy a ir describiendo un poco lo que vamos a ir viendo. Esto es el mediastinoscopio, que es una estructura tubular metálica. Tiene un canal abierto al costado, ya lo van a ver, que es para el ingreso de herramientas de trabajo. Esta es una pinza que nosotros utilizamos para disección y toma de muestra, porque tiene una rama corta. Y también van a ir viendo una estructura, otra herramienta de trabajo que tenemos que tiene una punta roma, es redonda, que es un aspirador que además sirve para coagulación. Es un video corto. Acá vemos la tráquea. Perdón, yo no sé si estoy... Esta es la cara anterior de la tráquea, o sea, nosotros estamos por detrás de la fascia pretraqueal, estamos disecando la grasa, de este lado está el callado aórtico, a la izquierda está el callado aórtico, a la derecha está la vena cava superior. Ese elemento romo que yo les describía, tiene una punta roma redonda, es para coagular y para aspirar. Nosotros hacemos los inicios de la mediastinoscopía con una luz propia del aparato que está acá, pero nosotros le introducimos una cámara y es mucho más práctico, tiene mejor visibilidad y uno trabaja más cómodo. Ahí estamos viendo un ganglio subcarinal que estamos tratando de disecarlo. Generalmente el que trabaja es uno y tiene un ayudante que le sostiene la cámara, ¿no? Y tiene que haber una coordinación en los movimientos para que cuando el cirujano quiere sacar los elementos, el ayudante retira la cámara. Generalmente hay un pequeño sangrado durante la disección, es un sangrado que se controla fácilmente, son sangrados de pequeños vasos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno toma la muestra, sobre todo si no está seguro totalmente de que lo que va a tomar es un ganglio,
porque los accidentes vasculares, si uno no tiene, digamos, el conocimiento anatómico y la seguridad de lo que está tomando, son bastante frecuentes. Cuando uno va a tomar la muestra tiene que estar seguro de que no está mordiendo la arteria pulmonar o la vena cava, porque los accidentes en este momento son bastante complicados. Ahí se ve el ganglio, yo ya tomé un poquito de muestra, pero estuve quemando seguramente porque sangraba un poquito. Y ahí vamos a poder tomar, ahí estoy aspirando, eso es un aspirador que además coagula. Y finalmente vamos a tomar la muestra. Generalmente ese pequeño sangrado no es una complicación, ahora van a ver que le introducimos una gasa, esperamos un ratito y ya deja de sangrar. Por delante del ganglio que ustedes veían que está disecando está la arteria pulmonar. Por eso uno va con mucho cuidado y lo hace con mucha paciencia. Y de esa manera comete pocos errores. Es una técnica que la desarrollamos completamente acá en la clínica. Esto es una técnica que se utiliza en los centros más desarrollados, no se utiliza en cualquier lado. Acá en Roca se hace con frecuencia, pero no es una, digamos, una técnica que a todo el mundo le guste utilizarla. De hecho, hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos entre todos los cirujanos torácicos para saber cuántos utilizaban la mediastinoscopía y solo el 30% de los cirujanos torácicos de Estados Unidos la usaban. No es una cirugía con la que el cirujano se sienta cómodo al principio. Yo creo que esa es la limitante y los grupos que han tenido accidentes vasculares no han querido volver a utilizarla. Bueno, continuamos nuestra investigación diagnóstica, ¿no? Quizá uno de las herramientas más populares es la toracoscopía, la videotoracoscopía, con sus siglas Video Assisted Thoracic Surgery. Lo que tiene de bueno la videotoracoscopía es que es muy práctica, nos permite hacer de todo, no solamente explorar, mirar, tomar muestras, sino también realizar resecciones, hacer tratamientos, etc. Creo que es una de las herramientas más completas que tiene el cirujano de tórax en este momento. Acá lo que estamos viendo es la cámara, herramientas de trabajo que no siempre son laparoscópicas, a veces utilizamos herramientas que son comunes, las que utilizamos en cirugía general, y esta es una herramienta que sirve para sección y sellado. Bueno, la clásica toracotomía que todos conocemos, cuando nada de lo que hicimos previamente sirvió, tenemos que hacer una exploración amplia del tórax. Generalmente se hace a la altura del quinto espacio intercostal, a veces del cuarto, para llegar más cómodamente al mediastino. Y por último, la esternotomía mediana. Tanto la toracotomía como la esternotomía mediana fueron perdiendo un poco de terreno con la llegada de la biotoracoscopía. Hoy la biotoracoscopía ha superado todas las expectativas, se pueden hacer resecciones de todo tipo y tratamientos de todo tipo, por lo tanto, estas herramientas o estos procedimientos han quedado un poco limitados a ciertas especialidades, como por ejemplo la cirugía cardiovascular. Bueno, y acá les quiero presentar un caso de un paciente de mi experiencia que lo traté hace 5 años aproximadamente. Este paciente tenía en ese momento 57 años, por una infección pulmonar, tuvo una sucesión de consultas, decidieron hacerle una tomografía en la cual hallaron esta masa que nosotros vemos en el mediastino anterior. Y nosotros dijimos que una masa en el mediastino anterior, lo más frecuente, más del 47%, 50% de las veces es un timoma. Así que así lo tomamos, discernimos durante unos días acerca de si era necesaria la punción o no. La verdad que esta es una masa única, no había otras estructuras que nos hicieran sospechar otra cosa. Tiene los bordes bien delimitados,
no parecía estar, digamos, más que este contacto íntimo que además permite ver un pequeño espacio de disección, no nos parecía que pudiéramos tener mayormente problemas para su resección. Y la resección a la vez iba a ser diagnóstica y terapéutica. Así que nos juntamos con el cirujano especialista en cirugía cardiovascular y la decisión había sido no empezar por una biotracoscopía. Ustedes piensen que estas patologías no son tan frecuentes para nosotros acá en General Roca. Vuelvo a repetir, es característico de los grandes centros, pero aceptamos el desafío y decidimos abordarlo por esternotomía. Obviamente, si ustedes me preguntan hoy, yo no volvería a hacerle una esternotomía, más allá de que a este paciente le fue muy bien, yo la cirugía la abordaría por una videotracoscopía. Bueno, les paso a mostrarles el video. Esta es la técnica de la esternotomía. Lo que estamos haciendo ahí es separar las estructuras que están en contacto íntimo con la cara anterior del esternón. El que tiene esa máquina en la mano es el doctor Weinstein, que es especialista en cirugía cardiovascular y tiene mucha experiencia en esternotomía. Por eso lo convoqué para esta parte de la cirugía y obviamente era una estructura tumoral que estaba bien apoyada sobre el pericardio, así que obviamente contar con la experiencia de un cirujano cardiovascular era mucho más que tranquilizador. En este corto video lo que trato de mostrarles es cómo se ve el timoma una vez que está abierto el mediastino, una vez que separamos el esternón. Este es un separador de finoquieto, con sus valvas separa el esternón a ambos lados. Acá vamos a ver el pulmón y acá vamos a ver la estructura neoplásica, que es lo que queremos extraer, ¿eh? Este es el timoma. Lo que estamos haciendo acá es ligar el pedículo que lo unía a su irrigación vascular. La disección no fue compleja porque el timoma en realidad estaba con uniones muy lábiles sobre la grasa mediastinal y la verdad que no fue muy complejo extraerlo. Por eso les diría que hoy, si me vuelve a pasar, lo haría por videotracoscopía. Esta es una foto más demostrativa del timoma. Para el lugar donde estaba tenía un tamaño bastante importante. Este es el ejemplo con sus medidas. Medía casi 10 centímetros. Y el paciente anduvo muy bien. Lo que vemos acá es el tronco arterial brachiocefálico. Y este es el pedículo que vieron cómo estábamos ligándolo con el doctor Weinstein. Bueno, y eso por ahora es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Muy bueno. Deja de compartir la pantalla si ya no tenés diapos. Ahí va. Ahí está. ¿Dejé de compartir? Todavía no. No. Ahí, no. Ahí estamos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, Miguel. Miguel. Buenas tardes, Miguel? ¿Cómo están todos? Saludos. Hola. Saludos. Me la perdí, Martín. Entré demasiado tarde. No hay problema, Miguel. ¿Qué problema hay? ¿Todo bien? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.
Sí, yo quería primero decirle que la verdad que espectacular, bien presentada, muy linda charla. Gracias. Siempre cuando hay abordaje al mediastino, los que no estamos en la cuestión quirúrgica tenemos mucho miedo a las infecciones. Sí. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de real ese aspecto? En realidad depende mucho de los cuidados previos del paciente. Hay protocolos que, digamos, tratan de prevenir todas estas cuestiones de intercurrencias infecciosas, ¿no? Sobre todo cuando digamos, se ingresa al mediastino anterior por una esternotomía mediana, sobre todo más que nada esos casos, ¿no? Cuando se ingresa al tórax por una toracotomía lateral o posterolateral. En realidad no hay mayores complicaciones de tipo infecciosas cuando hacemos procedimientos con invasiones mínimas. La verdad que en la videotoracoscopía o en la mediastinoscopía la presencia de infecciones es casi nula, por lo menos en mi experiencia. Pero no así en las esternotomías medianas o en las toracotomías. Claro, son incisiones más grandes, son heridas más grandes, el tiempo de cirugía a veces hace que la predisposición a las infecciones sea más accesible, pero aún así, tomando las medidas adecuadas con los baños preoperatorios, la prevención, la profilaxis antibiótica adecuada, se puede prevenir muchísimo. De hecho, no es lo más frecuente, Roberto, que haya infecciones posoperatorias tanto en una toracotomía como en una mediastinotomía anterior por una esternotomía mediana. Por lo menos no es lo que vemos habitualmente en la experiencia que tenemos en la clínica. Sí hemos visto mediastinitis luego de cirugías cardíacas, pero no es lo más frecuente. Yo creo que también depende mucho del estado previo del paciente. Son pacientes con inmunodepresión por su patología previa, patologías crónicas, cardiovasculares, respiratorias, medicación, etcétera, y eso obviamente los predispone a tener una carga más grande para infecciones de las heridas, ¿no? Yo quiero hacer un comentario. En principio, te quiero felicitar, Martín, porque es un tema árido, un tema difícil, lo hiciste entretenido. Sí. Gracias. Y realmente le agrega valor que hayas presentado casos propios y casos que se hacen en Roca. Así que la verdad que te felicito. Hay una pregunta que no sé si es relevante la respuesta, pero me quedó la duda. Nosotros en gastroenterología usamos la ecoendoscopía, no personalmente, pero hay gente que lo hace y lo hace muy bien. ¿Hay algún tamaño para indicar la punción guiada por ecoendoscopía o no, se ve caso por caso? No, porque tanto la endoscopía, la ultrasonografía endobronquial como la esofágica, porque también se puede ingresar al esófago, hay lesiones que están por detrás del esófago y el endoscopio es, digamos, a través del esófago. No, pueden ser lesiones de 1 centímetro y así todo el endoscopista hallarlas ecográficamente y las puede punzar. No tiene, excepto que sean muy pequeñas, pero la verdad que si son tan pequeñas tampoco van a tener un interés patológico, pero no es una limitante el tamaño, porque pueden punzar, digamos, lesiones de 1 centímetro como lesiones de 10 centímetros. Eso en ese sentido es extraordinario. Está bien, y otra pregunta, pero esta es para Marcos, así que abrí tu micrófono. Si tienen casos o han tenido casos de tumores mediastilares en el Heller, Marcos. Justo te iba a preguntar, porque casualmente tuvimos un caso que no... Tengo apaga tu cámara porque porque me gustaría... Apaga tu cámara, así ¿Se corta mucho? Mejor, sí. Dale. Ahí está. ¿Se me escucha bien? Ahí mejor. Bien. No, tuvimos un caso, que justo te iba a preguntar, de un chico joven, 36, 37 años, consulta por un síndrome febril, estaba categorizado como un FODMAP, como un febril de origen inducido,
y lo único que saltaba, digamos, en el interrogatorio, el examen físico, era una disfagia leve, que él era lo único como positivo en el examen físico y en el interrogatorio, que había empezado unos días previos al inicio de la fiebre. Una fiebre constante. Bueno, se le hacen distintos estudios, radiografías, bueno, se lo estudia para el maldito COVID también, porque estábamos con ese tema. Reactantes de fase aguda bastante marcados, ferritina, plaquetas, leucocitosis. Se decide con una tomografía que mostraba una imagen paraesofágica, no me acuerdo de las dimensiones ahora, pero si nos volvemos a ver el jueves que viene por ahí yo podría pasar el informe. Se hace una endoscopia digestiva alta, que la verdad no evidencia nada. Se inicia ante esto, bueno, lo evalúa cirujano de tórax, pero medio tórpido todo por el funcionamiento medio errático ahora de los hospitales. Se le pide una resonancia e iniciamos tratamiento antibiótico amplio espectro. La verdad que con el antibiótico el paciente anduvo muy bien, esa masa la seguimos por ecografía y con ecocardiografía, que estaba bien localizado cerca del bronquio fuente. Con el tratamiento antibiótico eso fue mejorando y el tamaño fue disminuyendo. La verdad que todavía el caso está abierto, no tiene un diagnóstico de certeza de esa masa, y yo te quería preguntar sobre todo de qué experiencia de estos cuadros infecciosos, de qué origen, digamos, si es parte del bronquio o algo más ahí. Ya, hay una variedad de quistes, que son los quistes enterogénicos o quistes paracardíacos, o quistes también de origen bronquial, que en el contexto de una infección por otra índole pueden infectarse. O sea, vos por ahí tenés una neumonía, no se infecta el quiste directamente, sino lo que inicialmente se infecta es otro órgano, y digamos, por contigüidad o por vía sanguínea se termina infectando el quiste. Y eso sí puede generar una lesión mediastinal que inicialmente se comportaba como asintomática, en un proceso inflamatorio, infeccioso, con líquido o no, pero que sí empieza a dar síntomas. Como experiencia personal, la verdad que en ese caso, ya te digo, la patología mediastinal no es bastante frecuente, lo poco que pude mostrar tiene que ver con lo que hacemos acá, pero sí te puedo decir con lo que existe en la literatura, que sobre todo en chicos, yo no me acuerdo, ¿qué edad dijiste que tenía este paciente? 30 y pico. 35, 36 años. Claro, es grande, pero bueno, un quiste congénito puede tener, y claro, sí, una infección en cualquier parte del cuerpo puede generar una infección dentro del quiste, y eso dar sintomatología. No necesariamente fue... Él había tenido, después de mucho interrogarlo, semanas previas, un procedimiento ontógeno con una extracción de un premolar. Claro. Eso nosotros lo cubrimos con... Estaría bueno ver las imágenes, ¿no? Bueno, yo te las busco para el jueves que viene. Hacemos una mínima presentación, así que más completo, y ponemos las imágenes, porque tenemos resonancia, ecocardiografía y tomografía. Genial, buenísimo. Dale, cómo no. Gracias. El comentario que me parece bárbaro, ni hablar. El comentario que quería hacer es que siempre que hay patología mediastinal con reactantes fases agudas, movilizado, qué sé yo, uno tiene que nunca olvidarse de la sarcoidosis, porque la sarcoidosis es una patología que es muy simuladora, se puede parecer cualquier cosa. Es decir, cuando no sabemos qué tienes, hay que pensar en la sarcoidosis. Y no es tan rara, digamos, si bien la incidencia es baja, no es tan rara. Nosotros, de hecho, tenemos algunos diagnósticos hechos acá en Roca, como comentario nada más, ¿no? Buenísimo. Sí, es difícil, digamos, arrojar diagnósticos porque puede ser múltiples, ¿no? Pero bueno, indudablemente un cuadro infeccioso tuvo. Sí, en este caso sí. Bueno, ahí lo armamos a ver si podemos ver la semana que viene. Dale. Buenísimo. Gracias. Bien, Martín. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Si no, Roberto,
cerramos acá. Bueno, sí, muchas gracias, la verdad, bueno, gracias. muy linda. Coco, yo voy a organizarla, con Héctor organizamos para que nos invitar para el jueves que viene. Dale, Seguro se va a subir la charla antes, así que estaría bueno para que la vea alguno que no pudo estar hoy. Dale, buenísimo. A todos. Bueno, gracias a ustedes. Están por primera vez, como María Marta y como Marcos, y ojalá Muchas gracias por la invitación. porque la verdad es que creo que a todos nos enriquece. Sea la especialidad. Muchas gracias a todos. Saludos, Salvador. Hasta luego. Gracias, Martín. Saludos para todos. Hasta luego. Chao, gracias.